Hola, les habla Pancho Pantalla. En esta entrega de Pancho Pantalla vamos a recordar uno de los grandes protagonistas de la comedia en nuestra televisión. Y hoy vamos a tener con nosotros a los más extraños personajes de Don Jorge Tuero. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Y digo extraños personajes porque son esos personajes que a lo largo de su carrera también fueron muy famosos, pero que no fueron ni tan conocidos ni tan exitosos. Porque a la sazón de lo que alguna vez vimos de 40 años para acá, sus personajes más famosos fueron Rico McRico y el Terror del Llano, en una etapa en la cual Don Jorge Tuero había regresado a la televisión después de sus primeros trabajos en los años 60 y 70 en Radio Caracas Televisión, en Él y Ella y en Radio Rochela. Estos personajes mencionados, Rico McRico y el Terror del Llano, fueron realizados en Cheverísimo y fueron los que las nuevas generaciones conocieron del gran Jorge Tuero. Pero Jorge Tuero tuvo muchos personajes antes de llegar a esto. En la década de los 60, con un Jorge Tuero aún muy joven, viniendo de la radio, tuvo un éxito en Radio Caracas Televisión con un personaje del cual se hizo un programa propio, El Papá de Mi Hermanito. Era un personaje que había sido escrito por el maestro Pompeyo Izquierdo en Radio Continente, y dado el éxito de este personaje en la radio, en el Canal 2 de Radio Caracas Televisión, decidieron darle cabida como personaje propio. De hecho, durante casi 2 años, El Papá de Mi Hermanito fue un programa clave, crédito de Radio Caracas Televisión y del gran Jorge Tuero. Pasó el tiempo y Jorge Tuero fue llamado, entre otros, por Miguel Ángel Landa y Mirla Castellanos, para engrosar el elenco de un espacio de variedad musical y humorística que se llamó Él y Ella. Y allí, junto con Miguel Ángel y con Mirla Castellanos, estaba Jorge Tuero al lado de Julio Gasset, Julio Alcázar, Freddy Galaviz, Arturo Calderón, grandes figuras, el gordo Alfredo Berry. Todos ellos estuvieron juntos allí en Él y Ella. Y uno de los principales personajes que tenía Él y Ella lo hacía Jorge Tuero y se llamaba Gastón Pichirrés. Por supuesto, por el nombre ya ustedes pueden saber cuál era la tónica del personaje. Era un tipo excesivamente pichirre. Era tan pichirre que su nombre era Gastón de gastar Pichirrés. No gastaba nada, era Gastón Pichirrés. Era el personaje de Jorge Tuero en Él y Ella. De allí, una vez finalizado Él y Ella, Jorge Tuero va a La Rochela. Era de sus primeras incursiones en el programa, y allí comenzó a alternar con comediantes de la talla de Pedro Elías Belisario, de Elisa Parejo, de el muy conocido César Granados y de Pepeto López, que junto con Cayito Aponte y Manolo Malpica conformaban la Rochela estelar de esa época. Y allí, en esa Rochela estelar, Jorge Tuero comienza un personaje con la gran Elisa Parejo, que eran un matrimonio en la cual la esposa se quejaba de que su marido no le decía cosas bonitas, no le daba detalles, no le daba regalos, y el personaje de Jorge Tuero para rematar el sketch no era otro que te mime tu mami. ¿Por qué le decía eso? Porque
después del largo sketch en donde la esposa se quejaba de que no la querían, que no le daban regalos, que no le daban atenciones, él le decía: pero bueno, chica, 30 años de casado y todavía quieres que te mimen. Que te mime tu mami, le decía don Jorge Tuero a Elisa Parejo. Eso fue uno de los personajes de aquella época de Jorge Tuero en La Rochela, un personaje muy poco conocido por las nuevas generaciones. Por eso lo estamos incluyendo acá en los más extraños personajes de don Jorge Tuero. Luego vino un personaje que era un recitador, que se llamaba Gustavo Adolfo. Y por supuesto, cuando tenía cámara, hacía unos versos que, con la calidad interpretativa de Jorge Tuero, tenían esa mezcla de talento y risa. Y al final, el recitador botaba un poquito las plumas y remataba con una frase que decía: AIFO. Ese era Gustavo Adolfo, el recitador, el declamador de Jorge Tuero en La Rochela de los años 70. Otro de esos personajes extraños de don Jorge Tuero. También vino en una época en la que la política alternaba a Acción Democrática y COPEI, un personaje hecho por don Jorge Tuero llamado el Doctor Terroba, que era uno de esos políticos corruptos que alternaba con Acción Democrática y COPEI dependiendo de la conveniencia. Era recordado en el sketch la figura, la imagen de que Jorge Tuero, el Doctor Terroba, tenía una secretaria que era hecha por la actriz Isabel Padilla, que cuando le avisaba que iba a entrar a la oficina una deco, Jorge Tuero ponía la foto de Carlos Andrés Pérez. Pero cuando le avisaban que iba a entrar un copellano, volteaba el cuadro que estaba guindado en la parte de atrás del escritorio y ponía a Luis Herrera. Ese era el Doctor Terroba, uno de los extraños personajes de don Jorge Tuero en nuestra gran televisión venezolana. Luego, en esa misma Rochela, Jorge Tuero tuvo un personaje con Marta Olivo, la popular Malula, que lo llevó a niveles de popularidad extraordinario. Eran los Tabarato. Eran aquel matrimonio que, aprovechando la facilidad cambiaria de un poderoso dólar a 4.30, viajaban a Miami todos los fines de semana y compraban de una forma enloquecida. Y cada vez que les ofrecían algo allá en Miami, decían la frase: está barato, dame dos. Ese era otro de los grandes personajes de Jorge Tuero, uno de esos extraños personajes muy poco vistos por las nuevas generaciones. De allí en adelante, Jorge Tuero se retiró y unos 10 o 12 años después regresa a Chéverísimo, en donde lo pudimos ver con esos personajes al estilo Sanganini, en donde él le decía al señor Labore, cuando le ofrecía un trabajo, le decía: pa' ti, mamá, pa' ti, porque él era un flojo y ponía a trabajar a la mamá. Por eso se llamaba Sanganini. También tenía uno de esos grandes personajes como el que decía: oh, Andrés Bello, ¿qué han hecho con tu idioma? Era uno de esos gringos que llegaba a Venezuela, había aprendido a hablar español y se encontraba con uno de estos venezolanos que hablaba casi una jerga y no entendía nada. Y al final del sketch, don Jorge Tuero lo único que atinaba a decir era: oh, Andrés Bello, ¿qué han hecho con tu idioma? También hubo otros personajes en los principios de Jorge Tuero, como el ángel guardián, un angelito que trabajaba en el cielo con San Pedro, que era interpretado por Pedro Elías Belisario. Y también tuvo un gran personaje, don Jorge Tuero, en el cual él se sentaba en una mecedora vestido de llanero, hacía un editorial en tono de reflexión y al final decía: no sé, digo yo. Y con el no sé, digo yo, y todos estos extraños personajes de Jorge Tuero, despido esta entrega especial de Pancho Pantalla, porque todos estos extraños personajes de Jorge Tuero fueron lo que yo vi en TV.